Antes de comenzar, quiero decir que este vídeo trata un tema muy sensible. Y lo hago porque es el tema más recurrente en los comentarios de este canal. Mucha gente me pregunta por qué los judíos no creemos en Jesús. Algunos lo hacen con la intención de aprender y entender desde un lugar de respeto. Y otros, maleducados hay en todas partes, lo hacen con un tono de arrogancia espiritual. He notado que hay dos ideas teológicas recurrentes en torno a estas preguntas. Una es que los judíos no creemos en Jesús porque tenemos un velo que nos impide ver la verdad. Y la otra, más extrema, es que según algunos, los judíos sabemos que Jesús es el Mesías, pero lo ocultamos porque supuestamente esa es nuestra naturaleza. Un ejemplo típico suele aparecer en Isaías 53, donde muchos aseguran que los rabinos cambiaron su interpretación para no reconocer que habla de Jesús. Sobre esto quiero plantear dos cosas. Primero, ¿se dan cuenta de lo absurdo que es creer que los judíos llevamos 2000 años rechazando a Jesús por simple soberbia o por alguna conspiración colectiva? Y segundo, quiero proponer una teoría alternativa, una más, además de la del velo o de la supuesta conspiración, y es esta. Quizás los judíos no creemos en Jesús simplemente porque después de analizarlo, no consideramos que cumpla los requisitos para ser el Mesías. Como este es el caso, quiero aprovechar este espacio para explicar los motivos detrás de esta posición desde una perspectiva judía, tanto histórica como teológica. Ahora bien, quiero dejar algo muy claro, y lo quiero hacer desde el principio. Este vídeo no está hecho para convencer a nadie ni para atacar a nadie. Su único propósito es explicar y enseñar, de forma respetuosa, por qué los judíos tenemos esta postura. Espero que este vídeo les sea útil para entenderlo, independientemente de cuáles sean sus creencias. Jesús, desde la perspectiva del judaísmo, no cumplió las profecías mesiánicas. Puede que haya cumplido alguna puntual, pero las grandes, aquellas que afectan a los grandes procesos históricos vinculados con el fin de los tiempos, no las cumplió. Veamos 4 ejemplos. No trajo paz mundial. Una de las principales profecías mesiánicas es que el Mesías traerá paz universal. Según el profeta Isaías, el Mesías hará que las naciones forjen sus espadas en rejas de arado y no levanten espada nación contra nación. Sin embargo, tras la época de Jesús, el mundo no solo ha continuado lleno de guerras y conflictos, sino que incluso se han librado guerras en nombre de Jesús, como las cruzadas y otras persecuciones religiosas. Esto, claramente, no se alinea con la visión mesiánica de paz y armonía entre todas las naciones. Jesús no reunió a todos los judíos en la tierra de Israel. Otra expectativa es que el Mesías reunirá a todos los exiliados del pueblo judío en la tierra de Israel, como también dicen Isaías y otros profetas. Pero durante la vida de Jesús no solo no ocurrió esta reunificación, sino que poco después el pueblo judío fue exiliado aún más lejos, tras la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Jesús no reconstruyó el templo de Jerusalén. En la época de Jesús, esta expectativa mesiánica incluía la restauración del templo, ya que se percibía como corrompido tanto espiritual como políticamente. Sin embargo, Jesús no solo no restauró el templo, sino que poco después de su vida, este fue destruido en el año 70. Esto contrasta con la esperanza judía de que el Mesías sería el responsable de su renovación y protección. Jesús no estableció un reinado en la tierra de Israel. Según los profetas, el Mesías será un descendiente del rey David, que gobernará como un líder justo y establecerá un reino eterno. Jesús no gobernó como rey de Israel, ni estableció un gobierno político que cumpla con estas expectativas, algo que el judaísmo considera esencial. A lo largo de la historia, el pueblo judío ha visto surgir numerosos líderes que fueron considerados posibles mesías. Algunos de ellos incluso gozaron de un respaldo significativo y lograron movilizar al pueblo judío en momentos críticos. Sin embargo, ninguno de ellos cumplió las profecías mesiánicas descritas en la Torá y en los profetas, y por eso
no fueron aceptados como el Mesías definitivo. Jesús no es una excepción en este sentido. Uno de los ejemplos más notables es Bar Kokhba, quien lideró la revuelta judía contra los romanos entre el 132 y el 135. Bar Kokhba fue proclamado Mesías por el nombrado sabio Rabí Akiva, quien creía que este líder militar cumpliría con las expectativas mesiánicas de liberar al pueblo judío y restaurar su soberanía. Durante un tiempo, Bar Kokhba tuvo éxito, derrotó a los romanos en varias batallas y estableció un estado judío independiente por un tiempo limitado. Sin embargo, su derrota final y su muerte en la batalla, así como la destrucción de Judea, demostraron que no era el Mesías. Otro ejemplo es el de Shabtai Tzvi, un líder carismático del siglo XVII que reunió a miles de seguidores en Europa y Medio Oriente con su proclamación de ser el Mesías. La expectativa mesiánica en su tiempo era tan alta que su movimiento generó un fervor masivo, con comunidades judías enteras preparándose para su liderazgo. Sin embargo, su conversión al Islam, bajo amenaza del sultán otomano, desmoronó esta creencia y dejó un legado de desilusión en el pueblo judío. Incluso en tiempos más recientes, el líder de Chabad Lubavitch, el Rebbe de Lubavitch, ha sido considerado por sus seguidores como posible candidato a Mesías. A pesar de su influencia y carisma, la comunidad judía en general no lo aceptó como Mesías, ya que no cumplió con las expectativas proféticas fundamentales. Es importante destacar que en muchos casos estos pretendientes mesiánicos tuvieron un impacto mayor y más tangible en la vida judía que el propio Jesús. Por ejemplo, Bar Kokhba movilizó una lucha armada por la independencia de Israel. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, tampoco fue aceptado como el Mesías porque no logró traer la paz mundial, la reunificación del pueblo judío ni la reconstrucción del Templo de Jerusalén. La posición del judaísmo es clara. El Mesías debe cumplir todas las profecías mesiánicas sin excepción. No basta con inspirar, liderar o movilizar a la comunidad. Debe traer consigo transformaciones universales prometidas en el Tanaj. Este estándar ha sido aplicado de manera consistente a lo largo de los siglos, y es por eso que ni Jesús ni otros líderes carismáticos han sido reconocidos como el Mesías. En resumen, Jesús no cumplió con los requisitos fundamentales establecidos por la tradición judía para ser reconocido como el Mesías de Israel, aunque cumplió parcialmente con algunos aspectos, como ser considerado un maestro de la Torá o ser descendiente de David. Esto no es suficiente para ser considerado Mesías. Según el judaísmo, el Mesías debe cumplir con todos los requisitos de manera completa y en su vida terrenal. Aunque el cristianismo surgió dentro del marco del judaísmo, sus desarrollos teológicos posteriores lo alejaron radicalmente de las creencias judías fundamentales. La teología cristiana introduce conceptos que son incompatibles con el monoteísmo estricto del judaísmo, creando una brecha casi insalvable entre ambas tradiciones. Aquí exploraremos dos de los principales puntos de discordia: la Trinidad y la idea del Dios encarnado. El cristianismo normativo sostiene que Dios existe en tres personas distintas, pero coeternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este concepto, formalizado en el siglo IV y desarrollado en los siglos posteriores, es fundamental para la mayoría de las denominaciones cristianas. Sin embargo, esta idea es completamente incompatible con el judaísmo, que enseña que el monoteísmo tiene que ser absoluto, que Dios es uno, indivisible y único, como se proclama en el Shema. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Desde la perspectiva judía, cualquier doctrina que divida a Dios en personas compromete su unidad esencial. Aunque existen cristianos no trinitarios, el cristianismo dominante desde el siglo IV ha abrazado la doctrina de la Trinidad, lo que lo distancia profundamente del monoteísmo judío estricto. Otra creencia fundamental del cristianismo es que Dios se hizo carne en la persona de Jesús. Esta idea, conocida como la encarnación, sostiene que Jesús es completamente divino y completamente humano,
un concepto que también fue desarrollado en los primeros concilios cristianos. Para el judaísmo, la idea de que Dios pueda adoptar forma humana es inaceptable. Dios no tiene cuerpo ni atributos físicos, como se declara en el tercer principio de la fe judía, que Dios no tiene cuerpo ni se puede comparar con nada físico. La afirmación de que Jesús es Dios contradice directamente la concepción judía de un creador trascendente, ilimitado y absolutamente separado de lo físico. Además de estos dos conceptos fundamentales, el cristianismo introduce otros elementos teológicos que son también problemáticos desde una perspectiva judía, como la idea de que Jesús reemplazó la ley de Moisés o que el nuevo pacto anula la Torá. Para el judaísmo, la Torá es eterna e inmutable, y ninguna nueva revelación puede contradecirla o sustituirla. Aunque existen cristianos que rechazan la Trinidad o la divinidad de Jesús, a grandes rasgos el cristianismo normativo desde el siglo IV ha sostenido estas doctrinas como pilares de su fe. Estas creencias no solo no son compartidas por el judaísmo, sino que son vistas como incompatibles con sus fundamentos teológicos. Por esta razón, aunque ambas religiones tienen un origen común innegable, sus diferencias doctrinales las separan de manera casi irreconciliable. Una de las diferencias más profundas entre el judaísmo y el cristianismo radica en cómo entienden la salvación. En el judaísmo, la redención no es un asunto individual, reservado para unos pocos elegidos o tocados por la gracia, sino un acontecimiento colectivo que afecta a toda la nación y, en última instancia, también a toda la humanidad. El fundamento de esta idea radica en la experiencia del monte Sinaí, donde toda la nación de Israel estuvo presente para recibir la Torá. Según la Torá, la revelación del Sinaí no fue una revelación privada a un profeta o a un líder, sino un evento nacional que involucró a hombres, mujeres y niños. Este modelo de revelación establece que la relación entre Dios e Israel es comunitaria, y que los grandes hitos espirituales son experimentados colectivamente, no en secreto ni de manera individual. Todos salimos de Egipto, todos recibimos la Torá, todos entramos juntos a la tierra de Israel. Esta idea de revelación nacional refuerza la creencia de que la llegada del Mesías será igualmente visible para todos. No será un evento reservado para un pequeño grupo de creyentes, sino algo innegable que impactará a toda la nación. Cuando llegue el Mesías, no solo redimirá a los judíos como individuos, sino a toda la nación de Israel, reuniendo a los exiliados, restaurando la soberanía judía en la tierra de Israel y trayendo paz al mundo. A diferencia del cristianismo, que enfatiza la fe individual en Jesús como el camino a la salvación, el judaísmo no vincula la redención con la creencia en una persona específica. La salvación no es el resultado de un acto de fe individual, sino el cumplimiento de promesas colectivas hechas a todo el pueblo judío. La llegada del Mesías y la redención son vistas como parte del pacto eterno entre Dios e Israel. Esto explica por qué el judaísmo no acepta la idea de que el Mesías haya venido y solo algunos se hayan enterado. Según la tradición judía, cuando llegue el Mesías, no habrá dudas, no habrá divisiones. Su impacto será tan evidente que todos lo reconocerán, tanto judíos como no judíos. Algunos a veces me preguntan si es posible que, dado que los cristianos creen en la segunda venida de Jesús, cuando vuelva, si es posible que los judíos lo reconozcan como tal. Es decir, si es posible que la segunda venida de Jesús coincida con la primera y única venida del Mesías en el judaísmo. ¿Podríamos estar ante una misma tradición, pero expresada de manera diferente? ¿Es posible que estemos esperando a la misma persona? Y yo siempre respondo lo mismo, y es que cuando llegue el Mesías, lo primero que haremos será acercarnos a él y preguntarle: disculpe, señor Mesías, ¿esta es su primera o su segunda venida? Hasta entonces, tanto judíos como cristianos, seguimos esperando.